Vamos a explicar cómo utilizar las funciones de la calculadora estadística a la que se puede acceder desde el espacio privado de Adime. Esta es una calculadora avanzada que permite diferentes funciones, desde calcular cuál es el tamaño de una muestra ideal para realizar una encuesta que sea suficientemente representativa y, por tanto, que los datos resultantes sean robustos. Cómo calcular un intervalo de confianza, es decir, cuando ya tenemos el resultado de un dato en una encuesta, conocer cuál es el intervalo en el cual se mueve ese dato teniendo en cuenta su margen de error. Por otro lado, con frecuencia sabemos, ¿no? En un estudio podemos obtener dos datos, sean una media, sean porcentajes, que los queremos comparar entre sí, vemos los datos y desconocemos si los resultados son suficientemente significativos o no. Bueno, pues para eso tenemos las pruebas de significación estadística que vamos a mostrar. Imaginemos que accedemos a un estudio, a los datos de un estudio y sabemos el número de encuestas y el tamaño del universo. Incluso podemos disponer de algún otro dato adicional que puede ser interesante. Con ello nosotros podemos calcular cuál es el error muestral del estudio y por tanto su grado de fiabilidad, ¿no? o el grado de fiabilidad de los datos. Y por último, podemos calcular el margen de error de una media o proporción. ¿Esto qué es? Cualquier dato estadístico que se produce en un estudio de base muestral, no, la probabilidad de que el dato real sea exactamente ese es cero, ¿no? Una cuestión de probabilidad. Siempre será ese dato más o menos su margen de error. Luego comprenderemos cómo se calcula esto. Vale, vamos a la opción de calcular el tamaño de una muestra. Imaginemos que queremos realizar una encuesta representativa de la población de una ciudad de 20.000 habitantes. Lo que tenemos que optar dentro de ese menú de tamaño de muestra, determinar cuál es el tamaño de la población, el universo, el conjunto de personas que residen en esa población, 20.000 habitantes. ¿Cuál es el nivel de confianza o probabilidad de acertar que queremos tener? Vale, pues en este caso, un estándar habitual es el 95%, aunque en otras ocasiones, en estudios, por ejemplo, de calidad, pueden requerirse niveles de confianza más exigentes. Y el margen de error es, vamos a decir, el ancho, ¿no? El intervalo en el cual se debe mover el dato que nosotros generamos. Porque recordemos, cuando hacemos una muestra, cuando calculamos, un estadístico a partir de una muestra, todos los datos están sometidos a un margen de error por el hecho de no haber encuestado a todas las personas que proceden de ese universo. Entonces, si ese margen de error es excesivamente grande, decimos, nos permitimos cometer un error muy grande. Bueno, pues vale, la probabilidad de acertar será muy alta, seguro, pero el dato no tendrá una fiabilidad significativa. Si el error es muy pequeño, no nos concedemos casi margen de error, la probabilidad de acertar será muy baja. Entonces, en el ámbito de la investigación social es muy habitual utilizar un estándar de un margen de error del 5%. Pues una vez que hemos rellenado los datos en nuestra calculadora, lo calculamos y vemos que para un universo de estas características necesitaríamos 377 encuestas. Debemos visualizar esto del nivel de confianza y el margen de error en los siguientes términos. El nivel de confianza es la probabilidad de acertar. El margen de error es el tamaño de la diana. Imaginemos que queremos disparar a un punto dentro de una diana. La probabilidad de acertar justo en el punto, imaginemos una aguja, ¿no? La cabeza de un alfiler que situamos dentro de la diana, nos estamos dando un margen de error muy pequeño. Por tanto, la probabilidad de acertar o nivel de confianza será muy bajo. Lo comprobamos aquí simplemente haciendo un cálculo de este tipo. Si queremos coger
y cometer un margen de error muy pequeño con un nivel de confianza muy alto, necesitaríamos una muestra muy grande. Es decir, necesitaríamos disparar a la diana muchas veces para que alguna vez acertáramos. Si por el contrario nos ofrecemos, tampoco nos preocupa mucho la probabilidad de acertar, bueno, con que acierte el 80% de las veces me basta y el margen de error no sea tampoco demasiado disparatado, el tamaño de muestra que necesitamos es pequeño. Lo que sucede es que estaríamos dejando al azar demasiado, un 20%. Y en decisiones de negocios, pues esto puede ser exagerado. ¿Vale? Esto en lo que se refiere a calcular el tamaño de una muestra. ¿Qué es eso de calcular un intervalo de confianza? El intervalo de confianza es ese tamaño de la diana, ¿no? Es decir, imaginemos que sabemos cuánto, o sea, hemos obtenido un dato en un estudio, supongamos que la edad media de las personas para iniciarse en un determinado hábito son los 16 años. ¿Vale? Entonces, lo que queremos calcular es cuál es el margen de error de ese dato. Suponemos que son esos 16 años, la media muestral. Y, como digo, queremos determinar cuál es el error, el intervalo de confianza, es decir, donde se mueven la mayor parte de los datos. Pues para eso vamos a tener que introducir la desviación estándar. Si la desviación estándar es de 1,2 y el tamaño ¿vale? De la muestra, en este caso imaginemos que son 250 personas y queremos tener una probabilidad de acertar del 95%, sabemos que el dato real en el universo estará comprendido entre 15,85 y 16,14. O sea, será en este caso porque tenemos una desviación muy pequeñita. Recordemos, la probabilidad de acertar, ¿no? en un dato muestral justo dentro de un punto, en este caso sería, por ejemplo, 16, la probabilidad es cero, ¿no? Siempre todo dato estadístico está sometido a un margen de error y por el hecho de estar sometido a un margen de error está incluido dentro de un intervalo de confianza. Y ojo, no confundamos margen de error con intervalo de confianza. Hay personas que entienden que si la media muestral es de 16, el margen de error se calcula sumándole y restándole el 5% de margen de error, el 4, el 3, el 2, el que se quiera cometer. Y no es así, porque necesitamos introducir otros conceptos, como es el tamaño de la muestra y el nivel de confianza. ¿Vale? Si el dato fuera para una proporción, cambia un poquito. Supongamos que la proporción muestral hemos obtenido un resultado, en este caso no de una edad de inicio de un hábito, sino el porcentaje de personas, supongamos que consumen tabaco, que son el 25%. 25% es en porcentajes, en proporciones sería 0,25. Vale. Seguimos en el ejemplo, pues imaginemos que hemos hecho una encuesta a 400 personas y mantenemos ese estándar del 95% en cuanto a probabilidad de acertar o nivel de confianza esperado. Si lo calculamos, quiere decir que la proporción real estará comprendida entre 20,76 y 29%. O sea, sí, entre un 20,76 y un 29%, si lo expresamos en porcentajes. Esto tiene mucho que ver con la homogeneidad o heterogeneidad del dato, ¿no? El dato en este caso es 25. Si nos fuéramos a 0,50, vemos que la amplitud es de 9 puntos. Mientras que si el dato fuera, por ejemplo, 0,10, eso quiere decir que el dato es mucho más homogéneo. En realidad tienes un 90% de personas que se comportan de una forma y un 10% de otra. Por tanto, el dato tiene un intervalo mucho más pequeño.
Un caso mucho más frecuente es el de que es cuando tenemos dos datos en un estudio. Imaginemos que hemos hecho una encuesta a clientes y tenemos que en un estudio tipo test A/B, y a un grupo de clientes les hemos presentado un producto, lo han testado y nos dicen, le han puesto una puntuación de 7,5 puntos. Y otro grupo de clientes, o al mismo, le hemos presentado un segundo producto y al segundo producto le ponen 7,3 puntos. ¿Podemos entender que son valoraciones diferentes? Pues eso va a depender de dos cuestiones. Vengamos al ejemplo. Lo que estamos haciendo en este caso es comparar medias, pero también podríamos comparar proporciones. Supongamos el típico estudio electoral en el que conocemos una estimación de voto para el partido A y otra de estimación para el partido B. En ese caso hablaríamos de proporciones. Siguiendo con el ejemplo, tenemos la media que hemos mencionado para el producto A es de 7,5 y la media para el producto B es de 7,3. Vale. ¿Es suficiente eso para poder determinar si las diferencias son significativas? Ya vemos que no. La calculadora nos pide más datos. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir la desviación estándar de cada una de las muestras y el tamaño de la muestra que sustenta cada dato. Imaginemos que en ambos casos hemos hecho 400 encuestas, pueden ser las mismas personas, ¿vale? Y que la desviación en el primer dato es una desviación pequeña, 1, bueno, o más pequeña que en el caso segundo, que es un dato con mayor rango de desviación. Pues si tenemos eso y queremos comprender, queremos que la significación, ¿no?, el nivel de confianza sea del 95%, una significación del 95% o un nivel de confianza del 95% se expresaría como una probabilidad para el azar del 5%, y en tantos por uno sería 0,05. ¿Vale? Es decir, si quiero tener una probabilidad de acertar o un nivel de confianza del 95%, me concedo un margen de error del 5%. Y ese 5%, en términos de nivel de significancia, es la proporción en vez del porcentaje. Por tanto, es 0,05. Le damos a calcular y nos dice que el estadístico Z, para comparar dos medias, en una distribución, en una situación como esta, adopta un valor de 2,1. En este caso, el valor de la prueba es de 0,03 y eso, es decir, es menor que 2,1. Por tanto, quiere decir que la diferencia es significativa a un nivel de 0,05. Lo más importante, podemos concluir que efectivamente, cada vez que nos encontremos con resultados como estos, es decir, tenemos 400 encuestas, un dato que tiene un valor de 7,5 y otro de 7,29 con estas desviaciones típicas, estos datos serán significativos. Ahora, imaginemos que los datos se desvían mucho más. Para el mismo dato, la desviación es mayor. Vemos que esto ya cambia. Si los datos se desvían mucho, no se concentran tanto en torno a la media, con el mismo dato medio y con la misma muestra, el dato ya no es estadísticamente significativo. Eso nos recuerda que cuando los datos son muy heterogéneos, la probabilidad o el grado, el nivel de error al estimar un dato es mayor. ¿Cómo podemos calcular el error de muestral de un estudio? Imaginemos que acabamos de ver, oír en la radio que se han presentado los resultados de una encuesta dirigida con una muestra de 1.000 personas, dirigida a toda la población de una ciudad de 250.000 personas. Si mantenemos el estándar de nivel de confianza del 95%, le damos a calcular y sabemos que hemos cometido un error del 3,09. Ojo, si la muestra en vez de 1.000 hubiera sido 300, el error sería el doble. Por tanto, ya estamos viendo que
un incremento de más del doble del tamaño de la muestra no reduce a la mitad el error muestral. El error muestral sigue una función de rendimientos decrecientes. Llega un momento que por más que incrementes una muestra, no se reduce significativamente el error muestral, llega a su límite. ¿Y cómo calculamos el margen de error de una media proporción? Es decir, seguimos escuchando que hemos tenido, en ese mismo estudio, en el que se han hecho 1000 encuestas, se sabe que los españoles y españolas están dispuestos a gastarse 147.500 euros en una vivienda, con una desviación estándar de más o menos 25.000. El tamaño de la muestra, hemos dicho que es una encuesta a 1000 personas, con un universo, pongamos, de 1.000 millones. Y mantenemos ese 95% de nivel de confianza. Vale, el margen de error en este caso es disparatado porque he metido una desviación estándar absurda. Desviación. Esto es lo que va a suceder. Contra más grande sea la desviación, más grande será el margen de error.